Pero vamos a iniciar también rápidamente entonces con los invitados que tenemos para Yo Me Informo en el día de hoy, y precisamente tenemos a la ministra de Gobierno, Yanaina Tehuani, porque ella nos va a estar conversando sobre el rol de este ministerio, sobre todo en tiempos de pandemia. Ministra, buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo a todos. Así es. Gracias por acompañarnos en los estudios de SER TV a través de Yo Me Informo PMA. Ministra, para que nos comparta un poco sobre la labor que está realizando el Ministerio de Gobierno y sobre todo también la situación en las cárceles, que ha sido pues muy sonado en los últimos días. Sí, el Ministerio de Gobierno, de una manera muy responsable y de la mano del Ministerio de Salud, ha estado llevando a cabo medidas coordinadas en los centros penitenciarios de la República de Panamá, con el propósito de mitigar y disuadir la entrada de este virus a los centros penitenciarios. De 17 centros penitenciarios que tenemos en la República, 7 han presentado focos donde hay casos positivos. Y a la actualidad tenemos 859 casos a través del tiempo, desde el primer día que se dio un caso en el centro penitenciario, y tenemos de esos 859, 737 recuperados. Ministra, digamos que el tema de mecanismos de bioseguridad para evitar la propagación dentro de las cárceles, tanto para los detenidos como para los miembros del Ministerio de Gobierno. ¿Podría hablarnos de ese tema? Porque ciertamente cada institución ha tomado sus medidas, digamos, bajo los criterios que ha decretado el Ministerio de Salud. Pero en el tema de las cárceles, ¿nos podría decir cuáles son específicamente? Sí, de hecho, los mecanismos y protocolos más estrictos se han llevado a cabo en los centros penitenciarios, definitivamente por el caso en particular que tenemos privados de libertad, existe hacinamiento, y desde el principio se solicitó, lo primero que hicimos fue la suspensión de las visitas a los familiares. De allí lo más importante era, y nuestra responsabilidad, dotar a los privados de libertad de mascarillas, que lo seguimos haciendo, y de jabones. Quiero resaltar que las mascarillas de tela que tienen nuestros privados de libertad, que hemos otorgado, han sido confeccionadas por ellos mismos. Nosotros tenemos talleres, al principio en el centro femenino, tenemos en Chiriquí y también tenemos en La Joyita. Así que de ese lado hemos estado colaborando, ellos mismos han estado colaborando y se sienten muy contentos de hacerlo, se sienten parte de esa solución. Además de ello, nosotros hemos tomado medidas fuertes con los custodios, que son más que todos los que entran y salen, y les hemos extendido los turnos. Al principio era 7 días dentro del centro penitenciario y luego 7 días afuera. Se extendió a 15 días y de allí a 30 días. También dándole las medidas, obviamente, siguiendo los protocolos, cubriéndose, protegiéndose y lavado de manos. Okay. Sí, ministra, otra de las preguntas frecuentes es ¿qué protocolos se están utilizando con la entrega de encomiendas de los familiares de estos privados de libertad, sobre todo para la recepción de esas encomiendas? Para que nos comenten. Sí, nosotros en el Ministerio normalmente y muy frecuentemente llevamos a cabo, presentamos comunicados en los cuales hemos elaborado una lista de alimentos secos y de medicamentos, incluyendo los aspectos sanitarios, las mascarillas, jabones, que pueden los familiares llevar a los privados de libertad. Ellos lo dejan en el control, donde es el lugar donde se reciben, y de allí los mismos son desinfectados y de allí distribuidos en los centros penitenciarios. Sí, ministra, precisamente nuestros amigos televidentes tienen preguntas que nos han enviado utilizando el hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA, y una de las preguntas es la siguiente: ¿en cuántos meses creen ustedes que se podrán visitar a los internos y qué medidas se tomarán? Ministra. Esa pregunta es importante porque para nosotros no ha sido fácil decirle a los privados de libertad: ya no puedes ver a tu familia, ya no puedes recibir a tu abogado. Y por ello estamos haciendo uso de la tecnología, y aquí me da la oportunidad de darle los avances que hemos estado llevando a cabo. Con los abogados, por ejemplo, que es el derecho a la defensa del privado de libertad, que no puede ser vulnerado, estamos teniendo, al principio iniciábamos las videoconferencias, por motivos obviamente de privacidad,
que también es un derecho del privado de libertad, hemos llevado a cabo estamos elaborando cubículos de acrílico con la debida distancia para que los abogados también puedan visitar a los privados. Con relación a la familia, también estamos adaptando áreas que con la ayuda de la Cruz Roja Internacional en los distintos centros penitenciarios estamos haciendo un análisis para adaptar áreas para que ya poco a poco, a medida que vamos abriendo, los centros penitenciarios vayan poco a poco también abriendo esa frecuencia de la visita y obviamente se va a regular, pero yo le puedo decir que nosotros estamos trabajando en ello y que es parte de nuestro plan de trabajo. Otras preguntas que nos llegan a nuestra mesa de redacción, ministra, son muchas las preguntas que tienen los amigos televidentes, pero vamos a colocar en estos momentos la siguiente pregunta en pantalla y dice lo siguiente. Que nos digan la verdad, ¿cuántos fallecidos hay en La Nueva Joya, ministra? Esta pregunta nos las hacen llegar a través del hashtag o etiqueta Yo Me Informo PMA. Bueno, en La Nueva Joya no hay ningún fallecido, de hecho tuvimos lastimosamente la pérdida de un privado de libertad, porque toda vida es una pérdida y la lamentamos, en Santiago. En La Nueva Joya sí tenemos casos positivos, al igual que en La Joyita y en La Joya, pero no tenemos ningún privado de libertad que ha fallecido. Sí tenemos un hospitalizado de La Nueva Joya y un hospitalizado de Santiago, 2 hospitalizados actualmente. Ministra, nos siguen llegando preguntas con la etiqueta Yo Me Informo PMA y tienen que ver con esos envíos a las cárceles. Vamos a proyectarla en pantalla en estos momentos. Dice cuándo se le podrá llevar más alimentos como antes y se podrá ver. Bueno, como ya le dije, todos los protocolos que nosotros estamos llevando a cabo los llevamos a cabo de la mano del Ministerio de Salud. Por ahora, los alimentos secos, que es lo que se puede recibir, es lo que estamos recibiendo. A medida que vamos haciendo la apertura, vamos a ir permitiendo que se lleven las comidas. Normalmente los privados de libertad reciben comida de sus familiares, sus comidas favoritas, y eso es lo que hemos estado restringiendo por ahora. Pero sí estamos en un análisis porque el centro penitenciario se va a comportar de la misma manera como se comporten los casos en Panamá. En la medida que en la ciudad y el país entero vayamos abriendo bloques, también vamos a ir abriendo nuestros bloques y eso va a llegar en su debido momento. También yo tengo que considerar los centros que tienen más positivos, los recuperados. Recuerden que los tenemos en aislamiento, en áreas específicas donde tienen vigilancia. Todos estos aspectos tienen que ser considerados al momento de abrir, pero sí les puedo decir y les puedo asegurar que muy prontamente vamos a estar flexibilizando las medidas de acuerdo al comportamiento del virus en el centro penitenciario. Ministra, ¿manejan ustedes una cifra estimada de a cuánto asciende la población de privados de libertad contagiadas con COVID-19 y sobre todo también la situación en Santiago, que fue uno de los primeros brotes que se dio a conocer a través de la palestra pública? Sí, como lo mencioné al principio, nosotros tenemos 859 casos que han dado positivos desde el principio. De allí, 737 ya están recuperados, o sea que el resto, aproximadamente 116, si hacemos las matemáticas, son los activos actualmente. En el caso específico de Santiago, los positivos totales son 313, recuperados 311 y positivos activos 1. Recuerden también que cuando digo recuperados son aquellos que han pasado los 15 días, pero nosotros los mantenemos en aislamiento por 28 días para curarnos en salud. Tenemos preguntas relacionadas al tema de los abogados. Vamos a proyectarla en pantalla de inmediato. Dice, ¿cuándo los abogados podremos entrar a los centros penales a tramitar, no a visitar? Bueno, los trámites se pueden llevar a cabo desde ya. Honestamente, nosotros tenemos un centro de recepción y un lugar donde se pueden mandar correos para cualquier documento que se necesite firma del privado de libertad. Para ya la visita misma, como ya mencioné, estamos, además de la videoconferencia, estamos equipando áreas con acrílicos para que sea... Esto se hace para proteger la vida, tanto es de nuestro privado de libertad, que es nuestra responsabilidad.
Ministra, tenemos conocimiento que recientemente también se firmó un convenio de cooperación para que nos comente, porque esto va a permitir que continúe Panamá con la labor como hub humanitario. Sí, bueno, el hub humanitario es uno de las dependencias también es uno de los trabajos del Ministerio de Gobierno, del cual nos sentimos muy orgullosos. Recientemente firmamos un convenio con COEL y las empresas logísticas, sobre todo para incorporar y unir los puntos de la empresa privada a nuestra fortaleza en Panamá, sobre todo, que es esa parte logística, y aquellas empresas aledañas a el servicio humanitario. El hub humanitario, como les comento, ha sido seleccionado por Naciones Unidas como parte de la cadena de suministro de todos aquellos insumos que vayan a ser distribuidos en la región. Y de hecho, entre las Naciones Unidas y la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, se han despachado desde nuestro centro a casi 25 países, incluyendo Latinoamérica y el Caribe, una suma aproximada entre los dos de 48 toneladas. Eso es bastante. Ministra, hay otros aspectos también relacionados al tema carcelario, que son los programas de reinserción, los programas de resocialización. Eso por un lado, para que nos hable de ese tema, la elaboración de mascarillas en distintos centros penitenciarios como parte de ese trabajo de enseñarle a pescar y no regalarle el pescado a los privados de libertad, y también para que nos hable un poco de las rebajas de penas que en algún momento se habían mencionado y cómo ha ido avanzando ese proceso para beneficiar a estos privados de libertad. Son dos preguntas, voy por la primera. La primera era relativa a la reinserción y resocialización. Yo quiero dejar algo bien claro. Para el presidente Cortizo y el plan de gobierno que se elaboró, el tema de la resocialización es un eje importante en los centros penitenciarios. Como lo he mencionado anteriormente, un privado de libertad insertado, reinsertado en la sociedad es un talento que vamos a rescatar. En la actualidad estamos haciendo un inventario de todos los convenios y programas de resocialización y reinserción que se tienen a la actualidad. ¿Cuáles sirven? ¿Cuáles se están ejecutando? ¿Cuáles no? ¿Cuáles han vencido? Desde el momento que iniciamos nos hemos enfocado muchísimo en ese tema, y así, aprovechando la coyuntura del COVID, empezamos a dotar a las privadas de libertad en CEFERE, que es Centro Femenino, de aquellos de telas, de los insumos necesarios para hacer la confección de las mascarillas, y esto fue parte de uno de esos programas. Sin embargo, yo he hecho acercamientos con la empresa, con la Cámara de Comercio, he hecho acercamientos con clubes de beneficencia para que nos apoyen en esta tarea. Y bueno, tenemos todo tipo de actividades de reinserción y resocialización. Por el momento, eso sí debo mencionar, han sido suspendidas. Muchos de ellos trabajan extramuros. No sé si ustedes saben, muchos privados de libertad salen, trabajan y vuelven. Por motivos de seguridad y tratando de prevenir un brote mayor, hemos suspendido esas actividades, pero eso sí también se va a estar abriendo poco a poco en la misma medida de que nuestro país se va abriendo bloque 1, bloque 2, bloque 3, etcétera. Ministra, también la situación con los refugiados, ¿cómo avanza ese tema? Porque se había notado en los últimos días también presencia en la provincia de Darién, es una situación que se registró con ellos, también en cuanto a las medidas de bioseguridad por el tema de pandemia. Sí, permítame recoger la pregunta segunda relativa a la rebaja de pena. Este es un punto muy importante y le respondo lo de refugiados. El presidente de la República, bajo su facultad constitucional de dar rebaja de pena y libertad condicional, ha llevado a cabo y ha firmado ya 6 decretos ejecutivos. De igual forma, el Ministerio de Gobierno ha llevado carpetillas y ha impulsado en el órgano judicial que se den otras medidas distintas a la privativa de libertad, y lo hemos hecho por medio de carpetillas que hemos elaborado de cada uno de los privados de libertad que consideramos deben recibir esa medida, ya sea depósito domiciliario, etcétera. En total,
sumando el decreto ejecutivo, los decretos ejecutivos que ha llevado a cabo el Ejecutivo, más los apoyos que ha dado el órgano judicial, yo puedo decir que un aproximado de 400 privados de libertad se han beneficiado con medidas distintas a la privativa de libertad. En el tema de refugiados, es un tema muy importante porque nuestro país ha jugado un rol en ese sentido muy proactivo. Al principio, como tuvimos esta pandemia y estábamos reevaluando las medidas, hasta el 7 de junio se habían extendido los carnets de solicitantes. Luego del 7 de junio, ya el 8 de junio, poco a poco fuimos abriendo para que se empiecen los trámites. En ese sentido, con relación a lo que se dio en la frontera, nosotros también hemos estado llevando a cabo capacitaciones a Senafront, a Migración, en el tema de refugiados y sobre todo la parte relativa al derecho internacional y el cumplimiento de nuestros convenios y compromisos internacionales. Ministra, cuando digamos vemos la composición del gabinete, vemos una combinación interesante de juventud y experiencia y vemos también una equidad entre hombres y mujeres. Usted como mujer joven del gabinete, ¿qué mensaje le envía, por un lado, a la población en tiempos de COVID-19, a que lógicamente todos debemos cuidarnos para evitar la propagación, y por otro lado, qué mensaje le envía a aquellos miembros de distintos estamentos, entre ellos el SINAPRO, que está bajo el Ministerio de Gobierno, y que forman parte de la Fuerza de Tarea Conjunta para que sigan trabajando incluso en tiempos difíciles? Muchas gracias. Sí, esa pregunta me emociona porque es cierto, tenemos juventud y también tenemos mucha experiencia que se ha caracterizado en los gobiernos PRD, pero yo le puedo decir también que este es el gabinete más equitativo en temas de género que existe en la historia patria, y eso es gracias al liderazgo del presidente Cortizo, que cree en la mujer. Por eso yo le mando un mensaje a los jóvenes y a las mujeres, que sé que desde el principio, cuando me designaron, se vieron representados en mí, de que yo no les voy a fallar, de que yo estoy trabajando duro y que el Ministerio de Gobierno está representado por la juventud. También hay mucha experiencia y sobre todo mucho dinamismo e innovación que queremos imprimir. Finalmente, a SINAPRO yo le puedo decir que el trabajo que han hecho ha sido estupendo. Son los héroes, han estado ayudando en todos los temas de Panamá Solidario, han estado ayudando muchísimo ahora, sobre todo con las lluvias que hemos tenido, y han jugado un rol muy importante en la Fuerza de Tarea Conjunta, y siento que, bueno, también ellos son administradores de parte de una sección del hub humanitario. Tenemos una integración muy interesante en el Ministerio de Gobierno y tenemos instituciones y dependencias que han dado todo en esta pandemia. Los felicito, me siento muy orgullosa de ellos.